Hey, muchísimas bendiciones, que la paz del Eterno sea contigo de manera especial. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué usted no cuenta un poco acerca de cómo empezó su pastorado aún siendo joven? Gloria a Dios para siempre. Y aquí va una de las respuestas, gloria a Dios para siempre, que cómo empezamos siendo pastores, gloria a Dios para siempre, aún siendo joven. Y verdaderamente que cuando tú te atreves a caminar alineado al propósito de Dios y aceptas el reto de hacer su voluntad, verdaderamente, no solamente de hacer su voluntad, sino de caminar en obediencia, verdaderamente tú serás respaldado, gloria a Dios, para siempre. Me llama algo la atención que yo aún rechazaba. La gente me decía, vas a ser pastor. Y yo, mentira del diablo, Señor lo reprenda. Llegó un momento dado donde estando en una iglesia que por X y Y, no voy a decir el nombre porque entiendo que no merece ser mencionado ni darle publicidad. Dios nos permitió que estuviéramos ahí por X y Y tiempo. Fuimos de ahí, fuimos ungidos como pastores. Después de ahí, estando en la sala de mi casa, donde empezó todo, donde Dios me dijo, levántame casa a mí, porque yo te voy a respaldar. Y si yo lo digo, yo no miento. Me acuerdo que todo de la sala de mi casa lo saqué, lo puse para la otra sala. Dios empezó a obrar, Dios empezó a respaldar, Dios empezó a hacer cosas que yo decía, wow. Y no lo voy a pasar por alto, claro. Me llegó la desesperación, me llegó la duda si verdaderamente Dios me había llamado, porque en medio de todo este proceso, Dios permitió que los que estaban conmigo me abandonaran, que los mismos pastores se fueran, pero anyway, gloria a Dios por todo. Y Dios permitió que yo entendiera de que no era yo, ni era con mis fuerzas, sino que era su voluntad divina, sino que era su respaldo. Y verdaderamente Dios nos sacó en menos de 2 años, o 1 año creo que fue, sí. Y hoy estamos en nuestro propio local, a Dios la gloria. Y yo creo fielmente en la bondad de Dios. Y sí, tuve que recibir ataques, tuve que recibir menosprecio, tuve que recibir ataques, achaques, tuve que recibir dolores fuertes. ¿Sabes para qué? Para poder ver lo que hoy Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, verdaderamente Dios bendice y Dios te alinea a lo que verdaderamente Él quiere para ti. Y yo le decía a Dios, ¿cómo va a ser que tú me llamaste y tú no me vas a respaldar? Luego de que salimos de aquel lugar, todavía estábamos en la sala de mi casa. Dios permitió que estuviéramos bajo una cobertura, la cual no funcionó. Pero anyway, Dios tiene el control de todo. No funcionó por lo que es el celo ministerial. Cuando tú permites que el celo ministerial entre a tu vida o entre en la vida de alguien, verdaderamente nada va a funcionar. Y no funcionó. El Señor me dijo, sal de ahí corriendo. Amén. Anyway, salimos de ahí, de esa cobertura, porque los concilios de hoy en día lo que quieren que lleven tu nombre, que esto, que lo otro. Anyway, y verdaderamente que cuando aprendimos a escuchar la voz de Dios, donde Dios dijo, ya es el tiempo de andar bajo una cobertura, Dios permitió que esa misma cobertura que hoy en día estamos, Dios permitió que nosotros pudiéramos añadirnos a esa visión.
o prácticamente tenían la misma visión de nosotros. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Cuando andas en obediencia y aprendes a caminar bajo la voluntad de Dios, todo resultará conforme al propósito de Dios. No te muevas sin dirección de Dios. No camines sin dirección de Dios. Hoy hay muchos que son llamados pastores, pero no están pastoreándole alma a Dios. Están pastoreando almas a Satanás, porque andan según ellos, y andan bajo manipulación. Cuando un pastor anda bajo manipulación, verdaderamente Dios no va a obrar. Verdaderamente el respaldo de Dios no va a obrar. Por eso es que tú ves escasez en su vida espiritual. Por eso es que tú ves que todo se ve muy frondoso, muy bonito, pero carece el Espíritu Santo en aquel lugar. Carece la gracia divina del Eterno. Por eso hoy te vengo a decir a ti: al que verdaderamente Dios llama, Dios respalda. ¿Por qué te digo esto? Porque en medio de todo el proceso que nosotros pasamos para hoy estar en el lugar donde Dios nos posicionó, tuvimos que pasar menosprecio, tuvimos que pasar que los mismos que estuvieran con nosotros fueran los que nos tiraran en el calabozo, nos tiraran, así como a José, gloria a Dios para siempre, que sus propios hermanos lo traicionaron. Esos mismos tuvieron que ver, gloria a Dios para siempre, a donde Dios nos posicionó. Y hoy en día nosotros somos testigos, gloria a Dios para siempre, y a Él se ha dado toda la gloria del respaldo verdaderamente que Él hizo con nosotros. Y hoy vengo a hablar con esos pastores que tal vez Dios le dijo que caminaran y ellos están dudando, que caminaran y hoy ellos están dudando de esa palabra. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. A ti que estás viendo este video, es tiempo de andar en obediencia, alineado al propósito divino de Dios. Pero recuerda, cuando eres llamado por Dios, serás vituperado, serás golpeado, serás menospreciado. El libro de Isaías 53 dice: herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Y nosotros, ¿qué estamos pasando? Nosotros no estamos pasando nada para lo que pasó el Maestro. Y verdaderamente cuando Él te llama, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar, y yo lo creo, porque Él no miente. En menos de un año Dios lo hizo. Nos movió de una salita a un local propio. A Dios la gloria. Y esto no lo compró Concilio. Alaba. Que muchas veces nos fijamos de que no, porque lo compró el Concilio. No te equivoques, que cuando Dios llama, verdaderamente Él te va a respaldar. Y hemos visto la bondad de Dios en la tierra de hoy en día, los vivientes. Así que atrévete a creer en aquel que te llamó y verás a Dios obrar a tu favor. Dios te bendiga y Dios te guarda. Recuerda, no permitas que el celo ministerial entre a tu vida, porque cuando el celo ministerial entra a tu vida, le estás dando cabida a Satanás. El Señor lo reprenda, y a todos sus secuaces. Por eso, camina alineado correctamente, camina en obediencia, siempre guiado de Dios primeramente y luego de tus pastores y líderes. No mires las faltas, porque todos somos humanos y pecamos a diario. Pero cuando caminamos en obediencia y agarrados de la mano de nuestros líderes, verdaderamente veremos la bondad de Dios en esta tierra. Atrévete a creer confiadamente, a caminar hacia adelante sin detenerte, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y hay una palabra, y yo lo creo, Él no miente. Dios te bendiga.